Nunca más vuelvas a tener estas plantas en tu casa, ya que pueden ser peligrosas tanto para ti, que me estás viendo, como para incluso tus hijos o tus mascotas. En este vídeo vamos a estar mencionando un montón de plantas que son muy muy conocidas en el mundo de las plantas y de la jardinería, que normalmente sueles tener por casa y que no sabías que son muy muy tóxicas y venenosas. Simplemente recalcarte que todas las que te voy a mencionar en este vídeo son peligrosas, pero las puedes tener en casa, por supuesto que sí, aunque debes darle unas precauciones diferentes a como por ejemplo otras plantas que tengas en casa, como puede ser una planta de tomates, una planta de pimientos, que suelen ser plantas que no son tan tóxicas ni venenosas como las que te voy a estar mencionando en este vídeo. Muchas plantas de las que te hablaré estoy seguro de que alguna vez has escuchado que son tóxicas y venenosas, pero no sabes exactamente el por qué y sobre todo qué es más tóxico: tocar la hoja, tocar el tallo o incluso las flores, la parte de la savia. Todo esto es lo que te voy a estar mencionando y enseñando en este vídeo, y como te iba mencionando, son plantas que de normal ya habrás tenido en casa y seguramente, y espero, sin ningún tipo de problemas ni inconvenientes. Pero no está de mal que sepas que hay ciertas plantas que no solo es que sean tóxicas, como por ejemplo para un niño, sino que también pueden dar reacciones alérgicas severas graves, por ejemplo en la piel, o incluso si te cae un poquito de savia en la parte de los ojos, puede dar ceguera. Por ello te digo, creo que es de vital importancia conocer las plantas que solemos tener por casa. Sé que hay mucha gente que no lo sabe, que incluso un propio tomate verde puede llegar a ser tóxico si te lo comes, ya que contiene muchos alcaloides. Aquí abajo me estaré autocorrigiendo, yo lo sé, pero por ejemplo un tomate verde, si tú te lo comes verde, también puede ser tóxico. Y sí que hay un montón de gente que me estará diciendo que esto es ley de vida, que incluso si yo, por ejemplo, muerdo la hoja de este aligustre, puede llegar a ser tóxica. Pero como os iba mencionando, hay una barrera muy grande entre lo tóxico y lo mortal. Y en este vídeo vamos a ver sobre todo las que son más mortales o difícilmente salvarse si alguna vez ingieres por error alguna planta de estas. Normalmente la naturaleza es sabia, y por lo menos en animales se dice que cuanto más llamativo sea un animal o el color, significa que es venenoso. En el caso de las plantas no es así, porque una de las plantas que vamos a estar tratando, por ejemplo en este vídeo, es la poinsettia, que te hablaré ahora a lo largo del vídeo, ¿no? La flor de Pascua, flor de Nochebuena. Es una planta que a simple vista no parece como tal demasiado tóxica, ya que los colores que tiene son muy básicos, es roja y verde. No es como por ejemplo una rana. Si tú vas por el Amazonas y ves una imagen de esta rana, sabrás que es venenosa. Si ves esta otra imagen de esta serpiente, sabrás que no tienes que acercarte. Pero si tú ves una imagen de una poinsettia, dirás, bueno, es que la veo muy simple. De hecho, llamaría más la atención, por ejemplo, que un rosal, con lo bonito que es, sea tóxico y venenoso. Pero el rosal no lo es tanto. Entonces, normalmente tienes que fijarte en la savia. Las plantas normalmente comunican que son tóxicas o bien por flores muy llamativas o extravagantes, como vas a ver en este vídeo, o por la savia. Y sí, ya te estoy adelantando bastante en esta intro. La savia, por ejemplo, que suelen ser lechosas o muy estilo látex, suelen contener toxinas o veneno incluso. Así que quiero que lo tengas en cuenta, que incluso a lo mejor una higuera, la vamos a estar mencionando seguramente en este vídeo, sabrás que tiene savia, pero una higuera, puede ser menos tóxica que la poinsettia o flor de Pascua. Al final son sistemas o mecanismos que las propias plantas en la naturaleza van implementando, sobre todo depende de dónde se hayan criado. Si, por ejemplo, la flor de Pascua juraría que es originaria de México, me lo puedes corregir abajo en los comentarios, y de hecho también me gustaría que abajo me comentes desde qué país o región me estás viendo y cómo se la conoce en tu país, ya que yo la conozco aquí como flor de Pascua, flor de Nochebuena, pero no sé si en diferentes países recibe más nombres, no sé cómo se llamará en Argentina o en Estados Unidos, etcétera. Pero esta planta al final evoluciona a medida que van creciendo en diferentes zonas. Si en México hay algún depredador que se la comía recurrentemente, la planta desarrolla y evoluciona sistemas de protección para que ese depredador se la deje de comer, para que me entendáis, ¿no? Entonces todo esto
muchas veces el ser humano no la ha tenido tan en cuenta. Ve una planta bonita, la coge, la hace doméstica, la llevamos a casa sin saber que podemos tener una potencial planta mortal en nuestro propio salón. Así que todo esto es lo que vas a ver en este vídeo. Así que una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Y ya sabéis que tengo como meta llegar en este canal a Huerta Forestal a los 10 millones de suscriptores, y la gran mayoría que está viendo este vídeo pues nos estará suscribiendo, así que ya sabes, suscríbete si te gusta el huerto, las plantas o la jardinería, que al final, seguramente tú que me estás viendo no lo sueles hacer, o si me estás viendo desde la televisión, muchísimas gracias, o si me estás viendo comiendo, que aproveche, pero me gustaría que te suscribieras, básicamente, porque es gratis y no te vas a perder futuros vídeos que dentro de nada voy a estar publicándote aquí en YouTube. Y si te gusta esta clase de vídeos en el que hablamos de plantas, que la verdad es que me cuesta bastantes semanas de investigación, que son venenosas, ¿cómo me lo puedes hacer saber? Pues dejando un me gusta, que como tal juraría que no me ayuda mucho a mí, pero sí que es verdad que si este vídeo veo que le habéis dado muchos me gusta, pues me anima a seguir haciendo vídeos sobre esta temática. Así que, una vez dicho esto, voy a ir a por la lista de plantas venenosas que no deberías tener en casa o que deberías de tener con ciertas precauciones, y te las voy a ir mencionando poco a poco en este vídeo. Así que una vez dicho esto, vamos a verlo. Bien, ¿qué suele ser lo más venenoso de una planta? Pues como te iba mencionando, normalmente es la savia, aunque también puede estar las toxinas en las propias raíces, tallos u hojas o incluso flores. Por lo tanto, puede estar en cualquier lugar sin que te lo esperes. La primera, cuando estuve estudiando jardinería, hay algunas que nos lo estuvieron advirtiendo, ¿no?, que es de uso muy común y cotidiano, y de hecho vamos a abrir ahí un debate en los comentarios. La primera de la que te voy a hablar es la adelfa, que aquí también te estarán apareciendo los nombres científicos. La adelfa o laurel de jardín, juraría que se llamaba. La adelfa, lo único que te quiero preguntar es, tú que me estás viendo, ¿estás a favor de que la adelfa, por ejemplo, se ponga en parques y jardines o no? Allá abajo os voy a estar leyendo porque esta planta estoy seguro de que la habréis visto en un montón de parques, y hay siempre el debate abierto de la gente que piensa pues que a lo mejor hay mucha generación de cristal, que nunca ha pasado nada por tener una adelfa en el parque y que no va a pasar. Y hay mucha gente que piensa de que puede llegar a ser peligroso ponerla en un parque por el tema de los niños o de las mascotas. Sí que es verdad que no sé si alguna vez ha ocurrido un caso de intoxicación de la adelfa. Como bien sabrás, la adelfa es una planta que es tóxica y que es venenosa en caso de ingestión, ya sea por el tema de infusiones, ¿vale? Y esto se conoce que alguien en el pasado se ha tenido que tomar una infusión de adelfa y prácticamente le ha matado. Y básicamente es tóxica si te la consumes, ya sea las hojas, en infusión, o incluso si la savia cuando la estás podando, y esto es muy importante, te salpica un poco a la piel o a los ojos. La adelfa tiene una toxina que también, son tantas plantas que te voy a ir mencionando en este vídeo que me ha sido imposible aprenderme todos los nombres de las toxinas, así que te irán apareciendo aquí en los rótulos abajo. Esta toxina que contiene la adelfa, prácticamente si te cae en los ojos puede producir irritación ocular grave a la hora, por ejemplo, de podarla, o también incluso a la hora de quemarla, que esto es de vital importancia, y mucha gente, yo en mi caso, el antiguo dueño donde yo resido, tenía adelfa. ¿Y qué pasa? Cuando la estuve podando, porque es una planta que no hay forma casi de matarla, cuando la podas, este serrín que sale, si te cae en la piel, puede llegar a irritarla. A mí se me irritó un poquito el tema de los brazos, etcétera. Pero esta madera que sobra, jamás deberías de usarla como leña, como he visto alguna vez que hace la gente, porque ese humo es tóxico. Cuando la madera de la adelfa entra en combustión, esas toxinas se liberan al humo, que luego puedes respirar y producirte irritaciones en los pulmones o también incluso en los ojos. Así que sí, la adelfa la he metido la primera porque esto me lo sé ya de memoria de las veces que lo he estado leyendo. De hecho, voy a coger la cámara y el micro y me voy a venir aquí en la parte de abajo de la parcela. Fijaros qué pedazo de adelfas tengo yo por aquí. Y hay un mito muy extendido que he leído en muchísimos comentarios de mis publicaciones o en diferentes vídeos de YouTube que también he estado publicando, ¿vale? Y es que normalmente se dice, o eso me habéis estado comentando, que las plantas de adelfa se usan como un medicamento para tratar la sinusitis, sobre todo las flores. Deciros que esto es un mito totalmente. En ningún momento se usan las flores de las adelfas
adelfas para tratar la sinusitis, ni mucho menos. De hecho, ya te digo, contiene compuestos súper tóxicos y normalmente los medicamentos para la sinusitis suele contener más mentol, eucalipto, menta o hierbabuena. Así que es un mito totalmente, hasta donde yo tengo entendido. No se usa ni las flores ni ninguna parte de esta planta para hacer medicamentos para la sinusitis. Pero tú, estando en casa, deberás siempre tratarla con mucho cuidado y respeto, sobre todo no quemarla, y si la podas siempre, que también hay una mujer, que me acuerdo de su nombre incluso, que se llamaba Mari Carmen, me envió una vez un correo de que cuando era chiquitita estuvo jugando en un parque, se rozó la parte de la frente con una sola rama de adelfa y se le ha quedado una marca de por vida. Tal vez sea por el hecho de las toxinas que tiene, que hace que no cicatrice bien una marquita. Pero sí, hay historias que me habéis estado escribiendo, porque ya hicimos un vídeo más en concreto para la planta de la adelfa, de que puede llegar a dejar marcas de por vida. Así que los animales tampoco son tontos, por supuesto que no, pero sí que es verdad que si tenemos algún gato que le guste mucho estar jugando o estar mordiendo todo, o un perro que sea un cachorro o un bebé, siempre intenta mantener lejos a las plantas de la adelfa, que por si no lo sabías es una planta muy de uso cotidiano en carreteras, seguramente la has visto, para que no te deslumbren con las luces largas, o porque en general las flores, como estás viéndolo también ahora mismo, son muy bonitas. Entonces es una planta que se usa mucho como decoración, porque tú le echas casi que gasolina a la planta y no la vas a matar, pero por contraparte es bastante tóxica y venenosa. Esa es la primera. La otra, que me acuerdo que hace unos años cuando la estuve investigando me sorprendió que fuera también tóxica, ya que es una planta muy común en nuestros hogares, es la Dieffenbachia o Dieffenbachia, tal cual como suena. Te estaré poniendo también los nombres diferentes que se la conoce en diferentes países, etc. La Dieffenbachia o Dieffenbachia es otra planta que normalmente la gente no sabe cuál es por el nombre, pero sí por las fotografías intuyo que te estoy poniendo. Esta planta también es muy común encontrarla en supermercados y en viveros, pero lo que no sabrás es que también tiene esa savia lechosa, ¿no? Esa savia que al final puede llegar a ser tóxica en caso de ingestión. No te voy a ir desglosando todo lo tóxico que tiene, porque al final más o menos te haces una idea. Si tú, por error, que ojalá que no, una mascota, niño pequeño, etcétera, mordiera por accidente esta planta o la tocara la savia y luego se rasca los ojos, siempre tiene algo en común todas las plantas venenosas, y es que o produce paros cardíacos, vómitos, diarreas, dolores fuertes de cabeza y al final intoxicaciones por consumir accidentalmente toxinas. Así que sí, la Dieffenbachia o Dieffenbachia también es importante que si la tienes en casa, siempre tratarla con un extra de cuidado a, por ejemplo, pues otras palmeras que, por ejemplo, esta, ¿no? La Chamaedorea, que es una palmera también que solemos tener por casa, pero no es tan venenosa. Otra planta que suele ser también venenosa y que es más común en Latinoamérica, juraría, que en España, es la planta serpiente. Y fijaros qué auténtica maravilla de planta. Es preciosa, ¿verdad? Bien, esta ya el nombre nos está dando una idea de lo venenosa que es, porque no se llama planta serpiente por el pedazo de tallo, ¿no?, que puede llegar a tener la propia flor, sino que se llama la planta serpiente, no confundir con la Sansevieria, que también se la puede llamar snake plant o planta serpiente. Esta es, que ahí te está saliendo el nombre científico, otra clase de planta serpiente que además desprende un olor muy, pero que muy desagradable, que eso ya te está dando una idea más o menos de lo tóxica que puede llegar a ser esta planta. La planta serpiente es más de lo mismo, se llama planta serpiente por lo venenosa que puede llegar a ser, al igual que una serpiente, así que si alguna vez la ves, aparte de lo bonita que es, mejor mirarla de lejos, porque sí, puede ser muy bonita, pero ni el olor es agradable y además es una planta muy tóxica en caso de igual de que la toques o por accidente se consuma. Bien, entra en juego una que es muy conocida y que te la he mencionado al principio, y es la poinsettia o flor de Pascua. Como te acabo de mencionar, es una planta que el látex suele ser también venenoso.
Cualquier planta que tenga látex normalmente suelen tener toxinas. Entonces, si tú tienes una poinsettia, a la hora de podarla o de que alguna vez se haya roto alguna hojita, te estarás dando cuenta de que sale ese látex. Ese látex como tal, si lo tocas con la mano desnuda, lo que puede hacer es, 1, crearte reacción alérgica, o 2, puede también irritarte. Además también, como te iba mencionando, jamás toques con ese látex los ojos, ya que puede producir irritación ocular grave y por lo tanto puede llegar a no dejarte ciego, pero mejor que no lo pruebes. En caso de que alguna vez, por accidente, cuando le des un corte te pueda llegar a salpicar a los ojos, siempre lávate los ojos con abundante agua, porque como te iba mencionando es muy irritante. También se han conocido casos, por lo que he estado leyendo, no sé si serán verdad o no, de intoxicaciones de mascotas, sobre todo de los gatos. Los gatos muchas veces, como bien sabrás si tienes mascotas, juegan con todo lo que encuentran. El problema es que la poinsettia es tan frágil que mínimamente si tú le rozas y se rompe un poquito de la hoja, ahí sale esa savia. Esa savia, los gatos, como bien sabrás, el refrán, que intuyo que te sabrás, la curiosidad mató al gato. Por lo que he estado leyendo, alguna vez se han reportado casos de gatos que ven una gota blanca, les da curiosidad, pueden pensar que es leche, lo chupan y mueren intoxicados o prácticamente están al borde de morir. Normalmente, como te iba mencionando, esto es más de los gatos. Pero igual, si tienes algún niño pequeño o perro que sea cachorro, deberás mantener esta planta siempre lejos, siempre en zonas altas y siempre vigilar que los gatos no la toquen, porque de verdad no sé qué tienen los gatos. Después de buscar noticias, sobre todo se han reportado casos de gatos, de que les llama mucho la atención jugar con esta planta y probarla. Así que quiero que tengas en cuenta que es una planta que es preciosa, que la flor de Navidad, de Nochebuena, yo normalmente todos los años la tengo por casa, pero siempre hay que tener ese extra de cuidado a otras plantas que podamos llegar a tener. Otra de la que voy a estar hablándote es la salvia. Y me dirás, Jaime, la salvia es medicinal, se usa de una forma medicinal. Bien, efectivamente, como has oído, la salvia officinalis, esta sí que puedes usarla de una forma medicinal. De hecho, si tú vas al supermercado o al vivero y compras una salvia officinalis, significa que es medicinal y que en principio no hay problema. Aún así, ya sabes que antes de consumir plantas medicinales deberás consultar a un médico o doctor especialista. Pero normalmente hay un tipo de salvia que crece salvaje, y esta salvia que crece salvaje no es salvia officinalis, es salvia común, normal y corriente, que aquí te estará saliendo el nombre, pero a ojo del ser humano, incluso yo, sabiendo de bastantes plantas, muchas veces la puedes llegar a confundir. Entonces, si alguna vez ves salvia por el campo, decirte que también puede ser tóxica y que no te recomiendo que cojas plantas del campo. Siempre coge plantas que previamente se hayan identificado de una forma correcta, porque muchas plantas, como por ejemplo la salvia, puede parecer que no, pero es igual que las setas. Hay muchas setas que son muy similares unas con otras y es lo mismo una seta o un hongo. Si tú te lo comes creyendo que es un níscalo, te puede matar. En cambio, si tú sabes que es un níscalo 100%, pues ahí ya sabes que no te va a matar. Al final, el tema de las setas y de las plantas silvestres, por ejemplo, son muy similares. Necesitas tener amplios conocimientos para no liarla. Y se han reportado casos de, aparte de familias enteras que han muerto por comer setas que no deben, también puedes llegar a intoxicarte con plantas que creas que son medicinales, pero que por contraparte, pues son tóxicas. Igual suele pasar mucho con el diente de león. Hay una planta que me crece a mí incluido por la parcela que se llama el falso diente de león. Y como su propio nombre indica, es falso. No es un diente de león. Tú lo puedes coger creyendo que es una planta diente de león que tiene propiedades medicinales y lo que pasa es que te puedes intoxicar porque es un hierbajo, literalmente, o es una planta que no tiene nada que ver. Así que debes tener mucha precaución. Otra planta muy conocida es la beladona, que te está saliendo ahora mismo una imagen que a lo mejor solamente por el nombre no la conoces. La beladona es una planta que sí que tiene propiedades beneficiosas, incluso antiinflamatorias, propiedades para el sistema nervioso. Pero ¿qué le ocurre a la beladona?
que siempre, como te iba mencionando, debe usarlo alguien experto. ¿Por qué? Porque la beladona tiene altas cantidades de alcaloides y si no se saben usar correctamente, los alcaloides son altamente peligrosos y tóxicos. Los alcaloides, de hecho, antiguamente, en épocas de guerra, se usaban como venenos, ¿no? Se usaban como un suero venenoso muchas veces. Si alguien estaba enfermo y querían matarlo, se ponían alcaloides en ese suero y poco a poco se iba inyectando y esos alcaloides mataban a la persona que querían matar, además muchas veces sin dejar rastro y de una forma silenciosa. Por lo tanto, sí, la beladona es una planta preciosa, pero que también puede contener altas cantidades, las tiene, de alcaloides y es venenosa si se consume, ¿no? Ya sea en cualquier forma, si muerdes las hojas, los tallos, las raíces, etc. La siguiente planta de la que te voy a hablar es el Philodendron, o también ahí te está saliendo la imagen porque muchas veces por el nombre estoy seguro de que no la conoces. El Philodendron le pasa un poquito igual que a la flor de Pascua, lo único que nos tenemos que fijar en los peciolos. Sobre todo en los peciolos es donde hay una alta cantidad de savia que en caso de ingerirla puede llegar a ser tóxica, produce irritaciones, puede producir incluso también asfixia, así que quiero que tengas en cuenta que esta planta, sobre todo en la zona de los peciolos, debes tener especial cuidado. Y me está diciendo, Jaime, ¿qué son los peciolos? Los peciolos simplemente es el rabillo, ¿no?, por así llamarlo, que une la parte del tallo principal y la hoja. Te estará saliendo ahora mismo una imagen, una fotografía, y ahí te estoy señalando con una flecha qué son los peciolos, ese pequeño rabillo, ¿no? Al igual que en la flor de Pascua, si tú rompes una hoja, ahí comienza a salir esa pequeña leche, pues esa leche sería parte del peciolo, ¿no? Así que sí, en el caso del Philodendron es lo que le suele estar ocurriendo, que ahí tiene esa savia tóxica. Y vamos ya con la última, y seguramente la que has visto al principio del vídeo, y una de las más conocidas y que a lo mejor te suena de que puede llegar a ser venenosa, y es la hortensia. Las hortensias es la típica planta que seguramente me dirás que parece inofensiva, pero también puede llegar a producir la muerte en niños y en mascotas. ¿Por qué? La hortensia, sobre todo en las flores y en las hojas, contiene un componente tóxico que se llama hidrangina. ¿Qué es la hidrangina? La hidrangina es un componente que tú, por ejemplo, cuando estás manipulando la hortensia y se te rompe un trocito de hoja o se te rompe un trocito de tallo, eso hace como una reacción química y comienza el sistema de protección de la hortensia. La hortensia, al igual que nosotros, si a ti alguien te pega, tú ¿qué haces? Te proteges, ¿no? Diciendo, no me pegues. La hortensia es un poco similar. Si detecta que estás siendo atacada, cuando una hoja se rompe o un niño la muerde o algo, cuando libera la hidrangina se convierte en cianuro de hidrógeno. ¿Has oído bien? Este componente hace la reacción química y termina convirtiéndose en cianuro de hidrógeno. Como bien sabrás, no hay mucho que mencionar acerca del cianuro. En pequeñas cantidades puede ser mortal para cualquier ser vivo. Pues la hortensia le ocurre un poco lo mismo. Esas cantidades de cianuro, si por ejemplo lo consumiera una mascota, niño, gato, lo que sea, por error, puede llegar a ser mortal al instante. Puede dar paros cardíacos, puede dar unas náuseas y unos vómitos tan fuertes que incluso, para no ser muy explícitos, también puede producir la muerte, y simplemente una pequeña hortensia. Por supuesto, no la tienes que tener miedo y siempre que la manipules, luego lávate muy bien las manos para evitar estos problemas. Pero sí, una simple hortensia que habrás tenido en el salón, no sabes que puede tener esa reacción química de defensa y darte a cambio cianuro. Pero sí, es que cianuro te lo pueden dar incluso las propias semillas de la manzana o las propias semillas de las cerezas, si no me equivoco. Así que siempre hay que tener conocimientos, es la base de, yo creo, de la evolución del ser humano, los conocimientos que podemos estar adquiriendo con el paso de los años. Y este vídeo espero que todas estas plantas que te acabo de mencionar se te hayan quedado grabadas en la cabeza. Siempre tratarlas no con miedo, sino con respeto y sobre todo tomar precauciones si es que tenemos seres vulnerables por casa, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado este vídeo. Te acabo de mencionar plantas que no deberías tener en tu casa, o al menos tenerlas con precaución, pero ¿y si te digo plantas que sí deberías tener en casa porque son medicinales o porque traen propiedades a nuestra casa? ¿Quieres saber qué plantas sí que puedes tener en casa? Pues aquí te estoy dejando el árbol de jade. ¿Por qué deberías tener jade en casa? Aquí te lo dejo. Aquí te dejo la planta de cintas. ¿Por qué deberías tener esta planta en casa?
y con este botón le puedes dar y te puedes suscribir si no te quieres perder futuros vídeos. De nuevo, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.